Bueno, gracias a la red televisiva conformada de Décima Televisión Regional, conformada por señal 55 de Telefónica del Sur para toda la región de los lagos, señal 52 y NET y 2 VTR para la ciudad de Ancud a través de TV Cable, señal canal abierto para canal 8 en Castro y canal abierto en 9 en Ancud. Cuesta memorizar un poquitito a esta altura del tiempo que nos ha entregado Dios, pero algo recordamos. Amigas y amigos, nuestro programa siempre se dedica a tratar de entregar información, a entregar un espacio de comunicación con las autoridades, con los dirigentes vecinales, con todas las personas que tengan algo que aportar al desarrollo de esta sociedad. Desde ese punto de vista hemos tratado de traer invitados que a nosotros nos integren en el trabajo que ellos hacen. Y desde ese punto de vista también nosotros aprendemos de ellos. Es así como esta noche tenemos la grata sorpresa y la grata visita del honorable diputado Alejandro Bernales, quien es integrante del Frente Amplio y por esa coalición obviamente salió diputado electo. Así que bienvenido, diputado, a nuestro programa. No, gracias a ti, Francisco, por la invitación. Saludar a la gente también que nos está mirando en todos esos canales que dijiste, pero en ese canal, gente prácticamente de toda la región. Y la idea, claro, es compartir este espacio para contarles un poco en lo que estamos, también las características que tiene esta diputación, que nosotros siempre repetimos. Nosotros, de los 5 diputados que eligió este distrito, nosotros somos una alternativa distinta, somos una alternativa nueva, porque en el fondo, claro, vienen 2 diputados que van a su tercera reelección y 2 que no estaban en el Parlamento, pero que ya habían sido en periodos anteriores, claro, o diputados o senadores, por lo tanto viejos conocidos también del mundo político. Y nosotros, claro, tenemos una carga en el buen sentido de, claro, ser como después de la elección como la novedad, sobre todo en Puerto Nacional, claro, lo nuevo, lo distinto, está, yo creo, un poco, claro, en esta diputación. Bueno, y se le nota en la cara, en el rostro, ¿no? Ninguna cana, hombre joven. Todavía no pueden hacer zoom, pero en la barba tengo hartas canas, acá atrás, bueno, una peladita ya que va saliendo y después. Me salió en un mes en el Congreso, ¿ya? Así que la próxima vez que me invite. Empecemos, va a llegar blanco acá. Claro. Bueno, uno es blanco, pero no como diputado. Oiga, diputado, sáqueme de una duda. Alejandro Bernales, ¿quién es? Sí, bueno, soy puertomontino. Mi familia siempre es de la zona. Soy diseñador gráfico. Vengo del mundo de la cultura. De hecho, mi abuelo es hijo ilustre de Puerto Montt, que es un pintor, de esos pintores a la antigua, de la década de los 60, esos que pintaban Ángel Mo in situ. Mi abuelo se llama Manuel Maldonado, pero más conocido como Manoli. Claro, Manoli es mi abuelo. Y mi madre también es del mundo de la cultura. Mi mamá es artista visual también, hace clases en distintas universidades en Puerto Montt, y ahí efectivamente el bichito del mundo de la cultura para mí fue muy importante. Como digo, estudié una carrera relacionada con el mundo de las artes y la cultura, aunque también, bueno, el mundo del diseño es un mundo relacionado a las comunicaciones. A mí siempre me ha interesado mucho el mundo de internet, de las redes sociales. En el 2008 fundé un medio digital en Puerto Montt que se llama El Reportero, y que venía fundándose con otros medios digitales en Osorno, el Bacanudo, en Arica estaba el Morrocotú. Había una serie de proyectos de diarios ciudadanos que a mí me tocó fundar en el 2008. Y yo creo que ahí, en esa época, ya empecé, claro, efectivamente, allá cuando empecé a entrar al mundo de los medios, a tener ya más contacto, por ejemplo, con las juntas de vecinos, con algunos mundos del deporte, de la cultura, sociales, donde nosotros lo que hacíamos en este medio era invitarlos a participar, a que pudieran escribir. Estoy hablando del 2008, o sea, Facebook todavía no es lo que era hoy día, Twitter ni siquiera estaba. Por lo tanto, esos medios digitales recibían, por ejemplo, mucha denuncia ciudadana, y nosotros, nuestro rol era en el fondo llevar esas preocupaciones a las autoridades, y efectivamente ahí fue entrando en el mundo también más político. Y luego el 2010 me invitaron a ser parte del Consejo de la Cultura. Yo fui seremi de Cultura 4 años. Efectivamente yo narraba como este vínculo que tengo en la sangre con el mundo de las artes. Y ahí me tocó estar 4 años en el mundo de la cultura como seremi, director regional del Consejo de la Cultura, donde me tocó venir muchas veces a Ancud, muchas veces a Castro, a las diferentes comunas que tiene la provincia, a poder fomentar ciertas actividades que estaban relacionadas con el mundo de la cultura. Luego yo, bueno, salí en 2014 del Consejo de la Cultura
seguí en el activismo ciudadano, formé un par de causas ciudadanas en Puerto Montt, y ahí, claro, entré a militar al Partido Liberal hace 3 años atrás, que es un partido más o menos nuevo, que es un partido de centro, y efectivamente en las últimas elecciones este bloque, claro, el Partido Liberal entra al Frente Amplio, una cosa que tenía que ver mucho, claro, con un proyecto social, que es esto de la educación, que tiene que ver con salud, que tiene que ver con AFP, y con otras variables, pero sobre todo porque recordemos que en el Parlamento anterior, en la Cámara anterior, habían solo 3 diputados, que eran como reconocidos los más jóvenes, que era Gabriel Boric, Giorgio Jackson y Vlado Mirosevic. Yo con Vlado, que es la última persona que nombro, el último diputado, que tenía 26 años cuando se volvió la primera vez, tengo una relación de amistad con él hace 10 años, por lo tanto yo venía siguiendo muy de cerca lo que venía haciendo Vlado con su diputación. Él forma el Partido Liberal, y efectivamente siempre hubo una muy buena relación, muy buenos contactos de aportar ideas desde el espacio donde está, que era un espacio independiente, y efectivamente llegar al Frente Amplio y jugarnos por la diputación y poder hacer esta apuesta nueva. Ahora el Frente Amplio, aparentemente el mundo de la cultura está muy ligado al Frente Amplio. Hay muchos actores sociales importantes que se han involucrado en la formación de este movimiento, entre comillas. Sí, a mí, mira, a mí tienes razón, en el fondo, y no lo dejaría solo al Frente Amplio. Yo creo que también esta diversidad hoy día de que existan 155 parlamentarios, de los 120 a los 155, lo que permite es que también haya más diversidad dentro de la Cámara, y dentro de esa diversidad no solo en el Frente Amplio hay una sensibilidad especial por el mundo de la cultura y las artes, que es cierto, o sea, todo, yo creo que la bancada completa de los 20 parlamentarios más el senador son personas que se la juegan y creen que el mundo de la cultura debe ser esencial en el caso de, si hablamos del desarrollo en Chile. No solo tenemos que hablar del desarrollo económico, del desarrollo social, sino que también del desarrollo cultural, de nuestra identidad. Yo creo que acá en Chiloé ustedes tienen un paso muy ganado, porque efectivamente acá el mundo de la cultura, el mundo del arte es un tema de peso, o sea, el tema del patrimonio, acá no es un tema que haya que discutirlo mucho, porque ya ustedes lo tienen en la sangre, lo defienden, lo protegen o conversan de él. Existe, o sea, bibliografía amplia sobre el tema de autores locales que están escribiendo sobre el patrimonio local. Por eso nosotros queremos que se repliquen en todos lados. De hecho, yo estoy en la comisión de cultura y estoy en la comisión de economía, en ambas comisiones. Y efectivamente también decirlo desde la comisión de cultura, hoy día yo veo, claro, mis pares que están ahí, otros diputados, está, no sé, Carolina Marzán, que la gente la conoce por los Venegas, claro que ella tiene evidentemente un rol, una sensibilidad con el mundo de la cultura. Está Amaro, que es de Sol y Lluvia, que también evidentemente el vocalista Sol y Lluvia tiene sensibilidad por la cultura. Está, bueno, Marisela Santibáñez, está el exministro Luciano Cruzcoque, está Marcelo Díaz, que fue embajador en Buenos Aires. Pero hay una serie de personalidades, está Flor también entre medio, de que queremos que el mundo de la cultura avance. Y lo bueno de esa comisión, y lo entretenido de esa comisión, es que independiente de los colores políticos, todos tenemos una convicción, que queremos que el mundo de la cultura avance. Por lo tanto, no es una comisión donde nosotros nos veamos en estas conversaciones que la gente ve en televisión, que es como de unos contra otros, unas ideas contra otras, sino que todos estamos muy bien encaminados en que puedan resultar rápido, que puedan salir rápidamente leyes en cultura, porque el Congreso, realmente los proyectos de ley que se discuten en torno al ámbito cultural son muy pocos, muy escasos. O sea, de hecho, el proyecto de que Chile tenga un Ministerio de Cultura, que ahora recién tiene el proyecto de ministerio, fue una conversación de 8 años, para llegar a tener un Ministerio de Cultura, porque recordemos que antes era un consejo, la gente le decía ministerio, pero en realidad era un consejo que dependía de educación. Por lo tanto, nosotros queremos ahí poner ciertos temas. Nosotros, por ejemplo, hoy día estamos también acá en Chiloé recogiendo esas inquietudes, viendo el tema, sobre todo, que aquí es muy importante, el tema del patrimonio, tanto material como inmaterial, como para ir avanzando, ir generando ciertas leyes, ciertas indicaciones a proyectos que ya están, para ir avanzando en cultura. ¿No resultó ser un tanto atípica al Frente Amplio o un tanto, entre comillas, dañina la posición que mantuvo Florcita Motúa respecto del tema del mar para Bolivia? Sí, nosotros lo conversamos con Flor, lo conversamos en la interna, que efectivamente si él quería tener ciertas posiciones debía hacerlo con argumentos y argumentos de peso, porque efectivamente lo que vio
la gente en redes sociales era, en el fondo, yo lo defiendo pero no tengo argumentos para verlo. Y nosotros fuimos críticos con él. Es muy buena lid, es muy buena onda, como debe hacerse, como debe hacerse. Y él lo entendió, claro, cuál debe ser su rol, que él también es un político. Él efectivamente hoy él decidió, ganó una elección, y él efectivamente hoy la gente lo reconoce como un político. A mí, por ejemplo, efectivamente... Pero a Fernando Alarcón, al otro, claro, o sea, al que apareció en la papeleta. Claro, Raúl Alarcón, claro. Pero efectivamente han ido tomando esa posición. Ustedes lo han visto que ya ha ido sacó un humita ahora al Congreso, que hace noticia por todo, así, hace noticia por lo que dice, cómo se viste, porque va elegante, no va elegante, pero hemos tenido una conversación. Yo creo que también hay que poner en perspectiva que nosotros llevamos recién 1 mes y medio de Congreso, el Frente Amplio tiene 1 año, y efectivamente crecer de 3 parlamentarios a 20 genera efectivamente una experiencia nueva de cómo tenemos que ir alineándonos, cómo tenemos que ir construyendo ciertos espacios, cómo tenemos que ir comunicándonos, qué cosa tener, porque efectivamente, claro, dentro del Frente Amplio hay posturas muy diversas donde de repente se expresan. De hecho, yo invito siempre a la gente que entre en la página de la Cámara de Diputados y pueda ver las votaciones, pueda ver no solo nuestra asistencia, porque generalmente la gente se preocupa mucho de la asistencia a los parlamentarios, que está bien, pero también de los proyectos que ingresó, de cómo votó proyectos, están nuestras intervenciones. Por lo tanto, yo también invito a que también vean eso y se fijen también que esa diversidad, yo creo que el 90% de los proyectos, es más, después el 90% de los proyectos en general se aprueban todos por mayoría, de todos los sectores. Y los que se aprueban con más polémica son muy poquititos, que son los que nosotros vemos a través de los medios de comunicación, donde hay diferencias, se levantan agendas. O sea, por ejemplo, esta semana, no sé, nosotros veíamos un proyecto de ley donde se va a pedir que todas las plazas y los espacios públicos de ahora en adelante que tienen juegos, esos juegos incluyan espacios para niños con situaciones de discapacidad. Porque hay niños que van efectivamente en silla de ruedas o en otras condiciones y ven a otros niños como jóvenes y ellos no se pueden integrar. De hoy en adelante ya se discutió un proyecto de ley donde todos aprobaron evidentemente ese proyecto, pero eso no aparece en televisión. Pero mira, hay un detalle en respecto de eso que a lo mejor puede ser incidente o no. En estas mismas plazas que se crearon hace 2 años, 2 gobiernos atrás, ¿cierto? En estas mismas plazas hay puros juegos que son para prácticamente niños y adultos, pero no para gente menor, porque dice edad mínima 15 años. Claro. Entonces es contraproducente encontrar plazas de juego en que los niños no puedan ir. No pueden usar porque es contraindicado que ellos jueguen con esos juegos, porque son peligrosos. Que requieren supervisión también Claro. de adultos. Me toca, yo tengo un hijo de 4 años, Sí. que es como una araña, se anda por todos lados. Efectivamente uno tiene que andar detrás, porque también hay ciertas responsabilidades, pues hay juegos que requieren, claro, ciertas edades mínimas para estar, pero con compañía de los padres se puede hacer, pero efectivamente, yo por ejemplo dentro de la campaña, una de las cosas que nosotros pusimos y lo hicimos muy fuerte en Puerto Montt fue plantear los pocos espacios o parques urbanos que hay dentro de la región, porque nosotros de repente vemos mucho verde y nos confundimos, decimos, oye, uno va al sur y ve verde, ve vegetación, ve bosque, ve el aire, pero uno en esos espacios no puede ir, yo siempre digo, a hacer un picnic entre medio de los chacayos, no puede. Uno no puede ir y habitar esos espacios. Por lo tanto, yo creo que esa es una conversación que nos tenemos que dar como región, cómo generamos grandes parques urbanos como así los tiene Santiago, donde no solo es un espacio que los niños lo pasen bien, sino que es un espacio de encuentro para las familias. O sea, Puerto Montt no tiene ningún parque urbano. O sea, y en el norte, Osorno, o sea, 100 kilómetros al norte, Osorno tiene tremendos lugares de parques urbanos, plazas bien construidas. Por lo tanto, lamentablemente, claro, cuando llueve, de hecho hoy día en la mañana nos juntamos con algunas organizaciones, con algunos comités de vecinos que no tienen plaza. Y dicen nuestros hijos, claro, juegan a la pelota todavía en la calle, mientras pasa un auto no pasa, y tiene que haber alguien, ahí viene el auto, se corre la cancha para el lado, después vuelve al... Entonces, esos espacios yo creo que son vitales para ir mejorando y ir encontrando, ¿no? O sea, generar esos lugares donde se puedan conversar, encontrar la familia. Y también ir, claro, los niños vayan conociendo a sus pares, a otros niños, y son espacios que se necesitan, los espacios de ocio, de entretenimiento, de encuentro son necesarios en toda la sociedad, y de repente, claro, en este clima que es tan lluvioso, tenemos que ver cómo construir esos espacios. Ya, ahora, dentro de este mundo valórico que mencionas tú respecto de la participación que ha tenido el Frente Amplio cuando estaban los 3 diputados,
que mencionaste. Ustedes quedaron fuera de una discusión sobre el aborto por 3 causales, pero ahora hay un segmento de la población que está pidiendo aborto libre. ¿Estaría de acuerdo el Frente Amplio o Alejandro Bernales con dar aborto libre? Mira, nosotros, claro, dentro de la conversación, efectivamente, el Frente Amplio estuvo en esa conversación a través de Gabriel, de Giorgio y de Velado. Y nosotros, efectivamente, todos estábamos a favor, independiente de lo que estábamos en las candidaturas, a favor, claro, de las 3 causales. Yo estoy a favor de las 3 causales y yo todavía no tengo una postura realmente clara de aborto libre. Yo, en una primera instancia, yo no estoy a favor, claro, del aborto libre, aparte tan pronto de que ya se hizo las 3 causales. Debo decir también, para ser justos, que dentro del Frente Amplio también hay posiciones a favor del aborto libre. Por lo tanto, tiene que ser, yo creo, una conversación que se tiene que ir dando a medida que va pasando el tiempo. Además que hoy día, por ejemplo, esto del Tribunal Constitucional, que el ministro de Salud, por ejemplo, hace una indicación o dio un decreto para, por ejemplo, la objeción de conciencia. Por lo tanto, yo creo que todavía es un tema muy fresco, solo las 3 causales, como para ir avanzando a otros temas. Y de hecho, ustedes lo han visto que ha estado hoy día en la agenda, este tema de la objeción de conciencia, por ejemplo, en Osorno o en otras comunas donde hay efectivamente médicos que no quieren aplicar por objeción de conciencia el aborto en 3 causales, y nosotros creemos que efectivamente el Estado tiene que hacerse cargo de poder tener, en el fondo, según derecho, esos servicios al alcance de la ciudadanía en cada una de esas comunas. Ayer, de hecho, el ministro ya se inclinó a poder evaluar esta situación, porque efectivamente, ya que está en la ley, de poder entregar ciertas soluciones respecto a este tema. De hecho, el ministro de Salud fue interpelado por una parlamentaria del Partido Radical, si no me equivoco, y la próxima semana, la primera semana de mayo, él debería ir al Congreso, pero lo que se está hablando ya en la prensa era que, claro, él ya se está abriendo a poder sacar estas indicaciones que habían hecho con las 3 causales con una objeción de conciencia institucional. No estamos hablando del personal, porque nosotros también desde el Partido Liberal creemos que la objeción de conciencia personal es válida y es un derecho. ¿Y qué piensa Alejandro Bernales respecto del aborto libre? Yo, como te decía, yo no tengo una postura clara, pero a mí por el momento no. O sea, a mí por el momento no me parece que el aborto libre debe ser una discusión prioritaria, por ejemplo, en el tema inmediato. Yo 3 causales sí, estoy efectivamente alineado y en eso sí creo que ya pasarlo al aborto libre, yo como digo, habría que abrir esa conversación, pero también lo pongo desde otra perspectiva, porque yo en lo personal, efectivamente, yo digo, yo hoy día estoy en contra, pero hay compañeros del Frente Amplio que están a favor de esa postura, y nosotros dentro de esos espacios, nosotros más allá de eso, generalmente también lo que hacemos es generar debate, instancias de conversación, para ir viendo los puntos de equilibrio. O sea, nosotros, por ejemplo, tú lo planteabas con otros casos que hemos tenido dentro del Frente Amplio, por ejemplo, estas conversaciones que ha tenido el gobierno con estas comisiones que ha armado, estas diferentes comisiones con infancia, y efectivamente también vieron durante las primeras semanas que se generó roce, porque por ejemplo Gabriel Boric fue a estas comisiones, y había un grupo del Frente Amplio que decía que no quería que fueran estas comisiones, como entablar este diálogo con el gobierno. Y nosotros, yo en lo personal estaba efectivamente muy de acuerdo que él pudiera estar y asistir, y de hecho yo creo que el 90% de los parlamentarios del Frente Amplio estamos de acuerdo que él asista y esté en esas conversaciones, porque también si uno quiere poner sus ideas, tiene que estar dispuesto a conversar, tiene que estar dispuesto a debatir, tiene que estar dispuesto a cambiar, a ver otras miradas. Plantear otras miradas. Y nosotros hemos visto que eso, por ejemplo, en el principio fue muy crítico. Hoy día la ciudadanía pasa en la calle, la gente lo agradece, dice que bueno que están participando en las negociaciones, que bueno que van a esas comisiones, más allá que viene discutiendo si eran constitucionales o no constitucionales, porque finalmente el Parlamento, el Congreso es donde se va a decidir cómo se aprueban las leyes, pero efectivamente, por ejemplo, Gabriel Boric fue con una inquietud que venía desde la mesa del Frente Amplio, que era: Piñera, el presidente, anuncia más subvenciones para centros de Senado. Entonces dijimos, ojo, o sea, ¿a qué instituciones se le da esa plata? ¿A esas mismas instituciones que están vulnerando los derechos de los niños? Yo creo que nadie quisiera darle más plata a esas instituciones que están vulnerando esos derechos. Por lo tanto, Gabriel lo que hace es ir y poner esa alerta. Y si nosotros Frente Amplio estamos en contra de esta situación. Y lo que hizo el gobierno, que a nosotros nos pareció muy bien, fue retirar esa urgencia. Que de hecho sale el presidente anunciando por televisión en vivo esa urgencia, y después de la semana de la conversación, no solo con Gabriel Boric, sino que también con Natalia Castillo, que también está ahí, efectivamente, de retirar eso. También la otra sugerencia que se hizo en la comisión
fue poder integrar gente de la sociedad, de organizaciones ciudadanas organizadas, o sea, llámese, no sé, ONG, fundaciones, pero efectivamente una mesa donde hay puros parlamentarios, donde uno ve la realidad, claro, que te cuentan uno las personas, la gente de sus distritos, pero también hay que considerar la gente que lleva años trabajando en esta materia, entonces también era importante poder escuchar organizaciones que llevan ya años. O sea, me parece, por ejemplo, hay temas de la región, por ejemplo, patrimoniales, que a mí me interesa efectivamente antes de poder votar, poder escuchar en el fondo qué dice la ciudadanía y poder interpretar muy bien con el voto y con argumentos de esa votación. ¿Qué piensa el Frente Amplio y qué piensa Alejandro Bernales de la línea de la pobreza en que están cayendo los ancianos de nuestro país con las pensiones miserables que están ganando y que de verdad, o sea, nuestra gente, nuestros ancianos están cayendo bajo la línea de la pobreza con esas famosas AFP? Sí, a nosotros nos parece efectivamente, yo creo que estamos muy alineados, que a nosotros parece realmente indignante. O sea, es indignante. Tú lo escribes muy bien, o sea, una situación muy dramática, una situación que vive nuestro país como la despreocupación, no solo en ese sentido, que me parece muy grave, sino que en todos los sentidos con los adultos mayores. Lamentablemente, culturalmente, yo creo que tenemos ahí un tema que está pendiente, un tema que nosotros trabajamos, bueno, con el tema, por ejemplo, del no más AFP, que la gente, claro, ya han visto, se hicieron marchas este fin de semana. Nosotros creemos que efectivamente alguien no puede estar jubilándose, por ejemplo, con menos sueldo mínimo. O sea, hay gente que se ha jubilado y tiene mucho menos. Entonces ahí efectivamente nosotros nos interesa poder trabajar, nos interesa que nuestros adultos mayores tengan una vejez digna, una vejez, ellos han trabajado toda una vida por sacar adelante el país, para en el fondo nos han pavimentado el camino a nosotros. Exacto. Y de repente llegan a la vejez y no hay qué hacer. Entonces a mí me parece muy curioso, de hecho yo lo digo en tonos personales, igual uno lo piensa, se proyecta. Por ejemplo, estos famosos que uno tiene la AFP y ahora inventan el APB, entonces uno tiene que cotizar allá, tiene que cotizar acá para tener algo no sé cuántos años más. Entonces efectivamente ahí hay temas que vamos a discutir. Nosotros siempre vamos a estar en defensa efectivamente de los adultos mayores y por ejemplo, claro, esta edad de cuando se jubila, cuando no se jubila. Yo creo que también hay muchas conversaciones que van a empezar a surgir ahora, pero yo creo que ese es un tema que se tiene que resolver en este gobierno. O sea, nosotros tenemos estos 4 años para poder plantear en el fondo cuáles van a ser los modelos, cómo vamos a tener que esas personas tengan efectivamente pensiones dignas, porque generalmente los que terminan apoyando son los hijos. O sea, sin los hijos... muchas veces esos ancianos se quedan solos. Muchas veces esos ancianos se quedan solos. Sí. Entonces, y es una realidad, y aparte del sentido común. A mí me pasa mucho, yo cuando escucho realmente estas defensas así institucionales o sin cuestionamiento, por ejemplo, a la AFP, yo cómo nadie está pensando esas jubilaciones que reciben esas personas. O sea, cómo nadie se pone en el lugar de otro, como digo, en el sentido común de jubilarse con esas pensiones que realmente no alcanzan para estar encerrados en la casa. Pero mira, entonces con suerte, si es que sí. Entonces es muy indigno. Hay un detalle que esta sociedad obviamente que demuestra esa injusticia. A los niños de Senami se les aumenta en un 25% la subvención que le entregan. Estamos hablando de que le van a entregar plata a gente privada, ¿cierto?, para que mantenga a estos niños de Senami en custodia, aparte de los que mantiene el sistema público. Estamos hablando de que vamos a llegar a cerca de 400.000 pesos por niño. Los reos, ¿cierto? Los presos de este país reciben una subvención de 720.000 pesos. O sea, estamos hablando ya prácticamente casi 3-4 sueldos mínimos reciben ellos para poderlos mantener. Y gente que le ha hecho daño a la sociedad. Y los ancianos, ¿cierto?, con toda la plata que juntaron en toda su vida laboral, están recibiendo mínimo 180 lucas. Entonces dime tú que es tremendamente injusto que el Estado no se haga cargo de esto. Estos centros de alta o de larga estadía que están generándose en el país y que hay algunos ejemplos a nivel del país, ¿por qué no se hace una política pública que pudiese definir el estándar que debería tener un anciano cuando se jubile y que no tenga auxilio de su familia? A ver, hay muchas familias que no pueden mantener a los ancianos porque el ingreso que tiene esa familia es muy bajo. Entonces yo creo que aquí falta un nivel de protección
política, como institución pública, enorme. Falta apoyo ciudadano en esto. Mira, por darte un ejemplo, ¿en dónde nosotros podríamos incidir algo? Tú sabes o conoces que aquí se está construyendo un hospital en Ancud, se está construyendo otro en Quellón, se va a construir otro en Castro. De nuevo, esos hospitales viejos que van quedando, ¿por qué no habilitarlos, cierto, como centros de alta estadía para ancianos y cautelar aquellas personas, aquellos ancianos que quedan abandonados en los hospitales? Aquí es dramática la situación. Sí. Entonces, podríamos, con el apoyo de los diputados, ¿cierto?, nosotros lograr convencer al gobierno de que esa es una necesidad que debería satisfacerse a través de estos centros de larga estadía que pudiesen generarse en estos hospitales que van quedando o edificios que van quedando abandonados. No, me parece una idea, efectivamente una muy buena idea, pero claro, lo primero aquí tenemos que trabajar para que se solucione este tema, tenemos que trabajar unidos, y nos sirve porque es una realidad, como digo yo, de sentido común, una realidad que lo vemos día a día. Tú tocabas algo y yo recordaba, hace muy pocos meses mi abuela tocó estar hospitalizada, un problema que tuvo varias semanas en Puerto Montt. Y había, por ejemplo, gente de Chiloé que iba para allá, y yo realmente siempre había algunos adultos mayores que estaban solos. Yo conversaba con las enfermeras y efectivamente yo no lo podía creer, de verdad, sí, que habían quedado en abandono, habían ido las familias, las habían dejado y ahí estaban mucho mejor que en la casa. Les daban alimentación, estaban bien cuidados, pero efectivamente los habían ido a abandonar en el hospital. Entonces tú tocas una realidad que es que de repente nosotros no nos toca ver, pero que está ahí. Yo, por ejemplo, hace 2 años atrás participé en una marcha de una organización que había en Puerto Montt, que es la marcha de los bastones, que no sé si aquí llegó, pero era efectivamente una marcha que se organizó, la escuchamos solamente, que era desde el hospital, claro, buscando, ¿cierto?, poner sobre la mesa todas estas problemáticas que estamos conversando. Además, por ejemplo, se planteaba el tema del pasaje gratuito, así como hay pasaje escolar, un pasaje gratuito público para los adultos mayores, que realmente tienen que bajar a hacer trámites, porque tienen que venir a cobrar algo, efectivamente tomarse el colectivo, venir un par de veces a la ciudad, genera gastos de sus pocos ingresos que tienen. Por lo tanto, yo creo que hay una serie de medidas que se pueden hacer. Ahora yo daría un poco el giro como a esa mirada, y aprovechando, claro, este espacio que tú nos das y que nos da el canal. Nosotros estamos abiertos a recibir todo tipo de ideas y de indicaciones y poder trabajarlas. Esa es parte de la gracia también de lo que estamos buscando. Entonces yo invito a la gente que nos está mirando, que si tiene una iniciativa, si hay una mirada que nosotros podamos ayudar, nosotros lo vamos a hacer. Nosotros hoy día, por ejemplo, tuvimos una reunión donde se estaba hablando de, por ejemplo, una ley que proteja, por ejemplo, las turberas. Entonces, si tienen indicaciones sobre este proyecto, envíenmelas. Hoy día están las redes sociales, están los medios, hay una serie de otros canales que nos pueden ayudar a nosotros a poder llevar esas indicaciones al Congreso. A nosotros de verdad nos interesa que las preocupaciones de las personas, la gente que nos está viendo, los ciudadanos, lleguen al Congreso y nosotros podamos ir trabajando, poner ciertos temas y que esas agendas vayan avanzando. Yo ya los invité a que nos fiscalicen. Yo cuando digo, miren, entren a la página, vean cómo votamos, vean cuántas veces vamos. Yo invito a que nos fiscalicen, pero también invito a que nos ayuden, a que trabajemos en conjunto y que podamos sacar estas materias, porque aquí no depende solo, por ejemplo, del rol de los diputados. Depende también que los alcaldes estén alineados, que los alcaldes quieran hacer un proyecto, que se las apoyen en el gobierno regional, que todos tengamos una mirada hacia dónde tenemos que ir, porque por ejemplo a mí hace la semana distrital anterior, me invitaron a Chao a que se converse, por ejemplo, el tema del subsidio del canal. Del canal de Alcagüe. Entonces, yo hoy veo a las autoridades de Chile Vamos, veo a los alcaldes de Chile Vamos, veo a todo el mundo comprometido, todos los concejales, veo a las organizaciones juntas de vecinos, todos a favor del subsidio y efectivamente todos comprometidos con la causa, pero viene la ministra de Transporte y no va Chao. Y uno lo que pensaba es como, si esta es la preocupación, si las autoridades dijeron que íbamos a trabajar por el subsidio, más encima se tomaron la rampa un día por el tema de los protocolos, pero cuando viene la ministra no va, también es una señal que los políticos en el fondo no pusimos esa conversación de verdad en valor a ella. O sea, le fuimos a decir a los vecinos, se les fue a decir a los vecinos, para nosotros prioridad queremos un subsidio, pero cuando llegaron a Santiago o llegaron al Congreso
efectivamente lo eligieron, porque si no la ministra hubiese ido a echar, Claro. y hubiese ido a juntarse con la comunidad, pero efectivamente le hizo el quite, no se juntó con nadie, porque efectivamente las promesas realmente que se hacen no se pueden cumplir. Y eso es otra línea, eso es otra cosa. O sea, yo en esa misma reunión dije, yo estoy igual de indignado que ustedes, porque ustedes llevan años, le llevan diciendo, en el fondo, dando la aspirina, que la vamos a ver, en 30 días más les contestamos. Por ejemplo, el tema del puente en el canal. ¿Cuándo se va a tener una solución real? ¿Cuándo se va a dar una respuesta definitiva? Yo siempre soy de la idea, de repente, que bueno, si no tiene una respuesta, o no tiene la solución, es mejor decir al tiro que no va a ocurrir, que no va a pasar, en vez de estar ilusionando a los vecinos por años, décadas. Hay que incluso decirle la verdad, ¿no? Decir, no, ahora sí que vamos a tener subsidio, después de esta reunión sí que salió el subsidio. Pero resulta que viene la ministra y no dice nada. Entonces yo creo que también esa línea, yo creo que la gente lo agradece, y por eso también hay tanto descontento con el mundo político. Porque hay muchas promesas, todo es sí, pero finalmente las cosas que ocurren son muy pocas. Otro tema valórico que es interesante de tocar, porque la agenda se viene marcada a futuro por una inquietud que empiezan a hacer desde la misma sociedad, que es la ley de eutanasia. Sí. Y es una situación que este país va a tener que entrar a discutir muy fuerte, porque si bien es cierto el Congreso es el lugar donde se discuten proyectos de esta envergadura, pero la gente también tiene que lograr entender cuándo, dónde y por qué se solicita la eutanasia, y por qué significa tener una ley de eutanasia. En el Congreso está preparado para poder darse una discusión con la altura de mira, y no desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista humano. Sí, mira, yo ahí, qué bueno que tocaste ese tema, porque yo debo decir que ahí desde el Partido Liberal, el partido en el que estoy, de hecho desde de Vlado Milosevic, él ha sido el que ha impulsado esta agenda. Por lo tanto es una agenda que es del Frente Amplio y del Partido Liberal. Y efectivamente esta conversación empezó, y es una agenda más allá de eutanasia que tiene que ver con los derechos de las personas, que es del buen morir. Así como queremos un buen vivir, ojalá, sobre todo, pero también queremos de repente, queremos un buen morir en situaciones súper acotadas. Así tampoco esto es porque hay algunos que han tratado de desinformar a la opinión pública y creen que más o menos están tratando de decir que esto es un suicidio autorizado. No lo es así, porque en caso de personas que tengan enfermedades con un diagnóstico terminal, gente que vive, ustedes han visto, no necesariamente tiene que ver con un tema etario, porque también aquí se ha apuntado a un tema etario que no lo es. Uno de repente ve jóvenes de repente que están sufriendo enfermedades muy terribles con mucho dolor, que van a causar, ¿cierto?, van a terminar en una muerte, lamentablemente, y que tengan esas personas el derecho a decidir, en fondo, este buen morir, que el Estado le pueda dar esa garantía de decir, ok, usted puede decir. Aquí tampoco se está obligando a nadie, porque es lo mismo con este tema del aborto. Cuando tú me planteas el tema del aborto adelante, de 3 causales, o un aborto así abierto, libre, aquí no se va a obligar a nadie. O sea, en este aborto de 3 causales una persona decide si quiere hacer ese aborto o no. O sea, y lo mismo en el tema de la eutanasia. Aquí no se trata de decir, oye, hay alguien que está enfermo, o un enfermo terminal, ya va a ser una eutanasia. Yo creo que cada uno tiene el derecho a decidir. Yo creo que yo, en lo personal, ni nadie del Partido Liberal ni del Frente Amplio nos sentimos en condiciones de poder obligar a una persona que está sufriendo, como decía, una enfermedad terminal, dolores espantosos, de poder decidir por ellos, que obligarlo a continuar hasta esa muerte natural. Pero efectivamente nosotros lo vamos a poner como un tema prioritario. Vamos a poner así como dentro de la agenda, más allá de prioritario, como que esté en la discusión. El Senado también ha generado ciertos apoyos, que se genere esta conversación rápido. La Comisión de Salud se comprometió a poner en tabla esta conversación de la eutanasia el 15 de mayo. El 15 de mayo en la Comisión de Salud se va a llevar. Ya tenemos fecha. Sí. Fuimos con Vlado, los dos fuimos a la Comisión de Salud. A ninguno de los dos está en la Comisión de Salud, pero nos invitó el presidente, se puso a fondo esta conversación que va a generar mucho debate, lo va a generar. Pues nosotros creemos, como hay otros países, efectivamente, que este derecho pueda existir, porque realmente, cada repente lo que viven esas familias, el dolor que vive la persona, efectivamente es grave. Son casos, como digo, muy puntuales. Se está viendo ahí efectivamente cómo debe ser, con informes caros médicos,
efectivamente que hay gente que trata de... Yo de verdad que llamo a que la ciudadanía se informe, porque también hay gente que le gusta desinformar. O sea, aquí no hay eutanasia, claro, para que alguien, por ejemplo, que tenga, no sé, una crisis, ¿cierto? No sé, que tenga que ver con que tenga que ir al psicólogo, una depresión, por ejemplo, profunda, ¿no? Nosotros creemos que esos temas efectivamente deben ser muy puntuales y cada uno, de nuevo como familia, debe... conversar y, claro, y cada uno como familia, es realmente un tema muy difícil. Y además que yo me pongo en el mismo caso. Uno siempre va a hacer todo lo humanamente posible porque un familiar de uno, un papá, un hijo, un abuelo, esté lo mejor posible. Uno se la va a jugar siempre al máximo. Y hay familias que se juegan al máximo, que hacen sus completadas, hacen sus rifas, porque lo único que quieren es que sus familiares estén sanos y estén bien. Por lo tanto, yo siempre apelo desde esa buena fe que va a ocurrir. Lo mismo ocurre con el aborto que tú planteas con el tema del aborto. Yo por ejemplo, en mi caso personal, yo lo he conversado con mi señora. Nosotros, en el caso de cualquiera de las 3 causales del aborto, nosotros nos jugaríamos por la vida, por ejemplo. Pero no por eso yo voy a imponerle a otra persona que haga eso. O sea, yo no puedo imponer a una niña de 11 años que fue violada a que tenga un hijo. Entonces, efectivamente, estas conversaciones tenemos que tener esa altura de mira en la conversación, y de repente estos estigmas, sean religiosos o fanáticos, yo creo que tenemos que dejarlo un poco de lado en esta conversación, tener otras alturas de mira y preocuparnos generalmente por el sentido común de las personas. Me parece. Ahora entremos a un tema local, Ya. la marea roja. Uf. La marea roja es el tema que nos va a afectar todos los años de aquí a futuro. Y no sabemos hasta cuándo. Entonces, ¿qué ha pasado con las políticas públicas? ¿Qué ha hecho el Estado para poder de repente contar con laboratorios de primer nivel que nos permitan diagnosticar las zonas de apertura y cierre? Así como se hacen en otras latitudes, ¿cierto? Contar con mayor tecnología para trabajo de esta envergadura, conocer la masa de pescadores artesanales, modificar la ley de pesca, todos son temas que en algún momento están ligados con este desarrollo. El exceso de, digamos, de producción de salmones, de las mismas que provocan diferentes problemas. Hay toda una temática que está allí puesta y aparentemente sin una regulación importante que permita controlar esto. Sí, bueno, es otro gran tema, efectivamente local, de mucho impacto. Nosotros ya también lo hemos estado conversando hoy día en la mañana con diferentes actores de su mundo, de la pesca, por ejemplo, del medio ambiente. Nosotros creemos que efectivamente, claro, debe haber un rol fiscalizador. Siempre el Estado, que siempre se hace poco en esto. Un rol que efectivamente nosotros, de hecho, en mi caso, nosotros ya en la Cámara ya hemos fiscalizado varias veces a varias autoridades, por ejemplo con lo del río Trainel en Chonchi, con este famoso Solgadón en Dalcahue. Y tenemos que estar efectivamente más activos, pero también hay una responsabilidad personal y también de las empresas, esta famosa autorregulación, que lamentablemente la autorregulación queda así. Lamentablemente no han sabido responder a esta autorregulación, pero efectivamente ¿Falta un Estado fuerte? Falta un Estado fuerte y falta también ser proactivo en estos temas. O sea, la gran crisis, de mayo de Chilote, lo que nos tiene que hacer pensar es como no solo cómo diversificamos también el mundo productivo de Chilote, cómo empezamos a pensar en otros espacios, cómo empezamos a pensar que estas crisis pueden ser menos o más fuertes, pero hay que generar cierta convivencia con estos espacios. Y lo otro también tiene que ver con la investigación. O sea, a mí me tocó conocer después de la crisis un proyecto de un par de estudiantes de Puerto Montt, del Liceo de Hombres de Puerto Montt, que estaban presentando un proyecto de un test rápido que podía tener un pescador en su bote, de poder ver si hay marea roja o no. De hecho fueron a Estados Unidos y les costó mucho poder conseguir el financiamiento para ir a Estados Unidos a mostrar este proyecto. Y yo no vi realmente a ninguna autoridad, por ejemplo, motivada por ayudarle, o decir, oye, estos cabros pueden tener la solución. Claro. Estos chicos que están en la universidad estudiando, son de la Universidad de Chile, estudian bio, medicina, unos temas muy raros, no veo una carrera. De repente aquí pueden haber una solución, es que invertir en esto, porque efectivamente
nosotros lo vivimos. Y si bien yo estaba en Puerto Montt y estaba en las marchas, de hecho ya fui a algunas marchas, uno vio el tremendo impacto que generó de desempleo, Claro. Las manifestaciones son la Son causa de, multitudinarios, digamos. claro. Pero efectivamente tenemos que preocuparnos, porque Podríamos decir que dentro de esta etapa de investigación que dices tú, por ejemplo, hay un gran negocio detrás que no les interesa que la marea roja sea controlada o detectada o manejada. pucha, entre ya no me comillas. aventuraría así, claro, un gran Pero, negocio. ¿por qué hago la pregunta? Mira, los pescadores antiguos, tú mismo en Puerto Montt tienes que haberte dado cuenta en la costa Tenglo que hacían de estas famosas piletas para lavar el marisco, desarenar los mariscos, ¿te Sí, acuerdas? sí, Los sí. acumulaban allí cierta Ya, orilla sí. de las corrientes del canal y el marisco solo se liberaba de la arena. Ese mismo principio puede ser aplicado para liberar la toxina de la marea roja. A lo mejor nadie ha investigado en profundidad cuánto es el tiempo que requiere para liberar la marea roja en un agua en que no esté estancada, que sea corriente. Claro. Estamos hablando del canal de Chacao, es una importante fuente de corriente de agua, 9,8 metros por segundo, que tiene sus corrientes. Son tremendamente importantes para disgregar la marea roja del marisco. ¿No será necesario crear un centro de, por así decirlo, de transferencia de los mariscos de una zona con marea roja a otra para sacarles la marea roja desde allí? Claro, mira, yo creo que acá también algo que a mí, de hecho, me motivó a entrar al mundo político y poder Ujú. apostar también en la diputación, es que yo también veo que de repente nosotros hablamos de estos temas y hay soluciones. Y hay soluciones de distintos actores de la sociedad. De hecho, nosotros pensamos, oye, ¿cómo protegemos el patrimonio? ¿Cómo mejoramos el borde costero? Y hay instituciones, organizaciones que se han dado el trabajo de investigar esas cosas, como estos chicos que mencionábamos recién, Sí. u otros. Pero esa gente de repente no es valorizada en el mundo político. ¿Por qué? Porque no es del sector del partido que yo no trabajo con él, tiene una idea porque efectivamente está buena, pero no es de mi partido. No lo mejor, voy. Ah. mejor no lo apoyo. Porque La pasa verdad, eso. sí, es verdad. Eso pasa. Mm. Y la gente que está viendo, hay gente que lo puede haber vivido. Sí. Y hay gente profesional que dice que efectivamente Wal Racing yo no trabajo con él porque este partido puede tener las capacidades, pero yo no trabajaría con él porque efectivamente es partido. Entonces yo creo que puede ser una solución. Puede haber otras soluciones. Pero ¿por qué esas soluciones no están arriba de la mesa? Yo generalmente lo que veo, por lo menos en mis espacios que me ha tocado trabajar, que no hay soluciones por este tipo de mezquindades políticas. Y aquí lo que tenemos que hacer es trabajar de nuevo, todos juntos, buscar entre todos la solución. Efectivamente tenemos que ser más fiscalizadores, efectivamente también tenemos que estar mucho más activo, de estar monitoreando permanentemente los espacios. Aquí hay mala, y generalmente también, bueno, decir esto de la ley de pesca que ya salió por todo el mundo, todos los negociados, corrupción que hubo detrás de la ley, que nosotros efectivamente la queremos modificar para mejor. Por eso nosotros también hemos hecho ciertas conversaciones para poder ingresar ciertas indicaciones, pero efectivamente ha sido un tema de estar latente durante mucho tiempo. Entonces yo he escuchado ideas, mucha gente que tiene soluciones y tiene ideas, pero esas personas, yo digo de nuevo, ¿por qué realmente no se han escuchado? Porque la autoridad dice, de nuevo, hablamos del tema político, y dice, no, es que a mí me tocaba mucho, pero no, es que él está opinando mucho, entonces es porque él quiere, no sé, él quiere un espacio en la política, él quiere hacer algo, entonces mejor no lo pesquemos, cortemos al tiro la ala. Entonces yo creo que esos espacios al revés hay que abrirlos. Nosotros acá nuestra tarea es poder abrir a nuevos liderazgos, poder abrir el espacio y que gente nueva entre a estos espacios a confluir. Yo digo de nuevo, ¿por qué estos chicos no los pescaron? ¿Y qué pasa si ellos tienen la solución? Sí, ¿sabes por qué menciono también el tema? Porque es verdad, la comisión, esta famosa CONICIT, tiempo atrás en un seminario en María Roja, recibió 1.200 millones de pesos para hacer un estudio durante 2 años de la marea roja. Nunca se ha sabido resultados, se gastaron los 1.200 millones de pesos y ahí está. ¿Quién fiscaliza? Ahí nosotros, por ejemplo, no, o sea, el mismo llamado, si sí. de repente hay datos de eso, nos dan otros datos en las reuniones de la mañana. Nosotros podemos fiscalizar y podemos generar oficios, tener respuesta de las autoridades y ver cómo se generan, cómo puede ir avanzando. Pero necesitamos también, claro, nosotros nos tratamos de pegar por el territorio como podemos, somos muy buenos que usar las redes sociales y ahí nos contactan y nos tiran ciertos temas,
Pues necesitamos también, claro, que la comunidad se active, así como se unieron para la marea roja, como se ha unido para la educación, como se ha unido la gente a poco por la AFP, porque efectivamente eso pone ciertas agendas de nuevo como prioritarias para los gobiernos. Pero es que el León es muy fuerte, pues mira, marea roja, un fracaso. Toda la unión, un fracaso. Educación, un fracaso. No, pero hay que tema de FP, un fracaso. No, o sea, pero aquí no hay que bajar al final la gente se desanima. Hay que seguir, o sea, mira, pues yo voy a hacer otro ejemplo. O sea, el Frente Amplio, una nueva apuesta política, una tercera vía, afuera del duopolio. De 3 diputados se pasó a 20, más un senador. Ahí hay algo. Ahí hay una mirada de la ciudadanía que está diciendo, queremos una renovación, queremos yo más allá, y aquí, ojo, yo sé que yo dejo de ser así el más frente amplista de todo, acá también hay una mirada a gente nueva, a gente que está haciendo la pega bien, que tiene un pasado que ha estado vinculado con la comunidad, a que quiere generar ciertos cambios, y ese espacio, si se llama Frente Amplio, bien, si tiene otro nombre, bien, pero aquí tiene que entrar gente, en el fondo, ¿no? Aquí hay gente que lleva, ¿cuántos periodos? O sea, yo estoy sentado en el Congreso, veo gente que lleva casi los años 90 sentado ahí. Entonces, nosotros tenemos un compromiso, por ejemplo, de estar 8 años máximo en el Parlamento, o sea, una reelección. Porque queremos que entre gente nueva, porque si ya no hicimos la pega en los 8 años, la vamos a hacer en 20. Entonces eso es lo que nosotros queremos, ir oxigenando. O sea, a mí me toca ver de nuevo en Puerto Montt que hay cargos y los candidatos son siempre los mismos, las mismas personas, los mismos nombres. Y la gente joven de verdad tiene que abrirse camino, ¿no? Y los no tan jóvenes también tienen que buscar estos espacios, porque de repente estas ideas o estas miradas hay que sacarlas, pues hay que atreverse, ¿no? O sea, hay que salir, hay que mostrarlas, no importa que al principio fracasen, sino que hay que insistir, ir instalando la idea. A nosotros en Puerto Montt hace 4 años, hace 5 años atrás nos decían que éramos unos locos porque pensamos que un terreno que estaba abandonado en el centro de Puerto Montt podía transformarse en un parque urbano. Hoy día el gobierno anuncia un parque urbano en ese espacio. Nosotros tenemos 4 años diciendo que ese espacio tenía que ser un parque urbano, por lo tanto nos demoramos 4 años en poder instalar esa conversación. Y así hay otra. Entonces yo desde ya mi compromiso siempre es a poder tener esas agendas, a poder escuchar, y nosotros de verdad, como partimos esta conversación, somos esta candidatura nueva y nosotros tenemos que demostrarlo con hechos, no con palabras, no viniendo solamente acá y contándote lo que vamos a hacer y a la gente está mirando, sino con hechos, y la gente, yo creo que ese es nuestro gran desafío en estos 4 años. Yo, por ejemplo, este socavón que está en Dalcagüe, está muy cerca de un camino, nosotros nos llegó la información a través de internet y me llamaba la dirigente y me decía, oiga, yo a usted no lo conozco, me lo viene y me dice así como, claro, yo no pude ir a Chiloé por este distrito tan grande, vine a Chiloé pero alcancé a ir a Dalcagüe, pero decía, qué bueno lo que están haciendo, qué bueno que se preocupe alguien por los vecinos, porque además es un camino rural, que no es la carretera, entonces como un camino rural, de hecho el CERE me dijo, claro, aquí no vamos a hacer un bypass hasta que el socavón está a 5 metros del camino, o sea, 5 metros no es nada, 5 metros no es nada. ¿Qué pasa si eso ha sido una carretera? O ese socavón estado cerca de Castro. O es que hay un socavón cerca de la carretera. Entonces, claro, hay otro. Sí, hay otra sí. Entonces, claro, esos espacios nosotros queremos defenderlos y llevar esa voz que es ciudadana, ese sentido común de la ciudadanía, llevarlo allá. Y si nosotros, de nuevo, si la vamos a embarrar, vamos a ser los primeros en salir al pizarrón. Si podemos ayudar de ciertas perspectivas, vamos a estar. Si nos van a invitar a participar de comisiones, yo en lo personal estoy dispuesto a ir y poder conversar con el gobierno para llegar a un acuerdo. Y si finalmente aquí, más allá de los colores que uno represente o las ideas que uno tenga, uno también tiene que amoldarse y empezar a trabajar para que finalmente la ciudadanía es la que esté bien, o sea, los adultos mayores, los niños. Gracias por lo que me toca. No, pero está bien, soy adulto mayor, con mucho orgullo. Alejandro, de verdad un gusto haber compartido contigo estos minutos y es esperar que no sea el último tiempo y a futuro podamos compartir nuevamente una conversación tan grata. No, mira, yo voy a agradecerte a ti la invitación. Yo solo decirle lo último. Yo estoy también en la Comisión de Economía y ahí vimos que se adelantaron una conversación que es la ley de pronto pago. Para todos los emprendedores que nos están viendo, los pequeños emprendedores que hoy día tienen su negocio, que es este sueño familiar que han tenido, que generalmente han puesto su capital, sus ahorros, y que ven que realmente las grandes empresas les pagan a 60, 120 días, y no solo las grandes empresas, sino que también el mundo público. Nosotros hoy día estamos trabajando para que se les pague cuando se debe pagar. Y eso es un trabajo que estamos haciendo, que lo estamos llevando en la Comisión de Economía, porque las pequeñas y medianas empresas llevan gran parte también
de los empleos de la región. Entonces nos interesa que esa persona que tiene un negocio de repente cerca de su barrio o que tiene un emprendimiento un poquito más grande le vaya bien. Y hay muchas otras conversaciones que podemos traer acá a la mesa para poder conversarlo y ir viendo que de repente los temas que se toman la agenda en Chile son algunos y quedan muchos otros fuera que son tan interesantes para discutirlos como los otros. Exacto, efectivamente. Bueno, como digo, reitero, te agradezco haber estado en nuestro programa Diálogo Regional, y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos, en sus hogares les agradecemos la atención dispensada a nuestro programa y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo quiere.